En los confines silenciosos del firmamento, donde la bóveda celeste sostiene la memoria de generaciones enteras, emerge la figura de Tauro como un guardián antiguo que encarna la fuerza telúrica y la serenidad de la Tierra. Cuando la crueldad del mundo intenta quebrar lo que parece inquebrantable, se activa en este signo una energía ancestral que no ruge ni arde, sino que tiembla como la tierra antes de un despertar profundo. En ese temblor hay advertencia, pero también un recordatorio de que lo sólido no es sinónimo de pasividad, sino de una paciencia que sabe exactamente cuándo levantarse. La crueldad se presenta ante Tauro como una prueba que pretende erosionar la calma con la que camina. Sus raíces, hundidas en lo más fértil del suelo, sienten las vibraciones de los actos injustos y de las palabras que buscan cortar sin motivo. Aunque al principio conserve la quietud que lo caracteriza, en su interior comienza a formarse un pulso lento que asciende igual que la savia de un árbol en primavera. Es la consciencia de su propio valor, la dignidad que ninguna tormenta puede arrancar. Allí reside la resistencia que lo define, una voluntad que se rehúsa a deformarse por la crueldad ajena. Cuando la maldad se vuelve insistente, Tauro muestra su verdadera dimensión. Lo que parecía una calma absoluta se transforma en una marcha firme e inamovible. No actúa por impulso, sino por convicción. Sabe que la tierra no responde de inmediato a una herida, pero cuando lo hace, su respuesta puede alterar paisajes enteros. En ese proceso se revela su propósito, no devolver la crueldad con más crueldad, sino hacer evidente la fuerza de lo que no puede ser intimidado. Su resistencia no es un muro, sino una montaña que enseña que la grandeza no radica en destruir, sino en permanecer. En los días más oscuros, cuando la crueldad se disfraza de inevitabilidad, el espíritu taurino se vuelve un recordatorio de lo que significa defender lo esencial. La vida que florece bajo su influencia es simple y profunda: cuidar lo propio, cuidar a los suyos, cuidar aquello que merece durar. Ante lo injusto, se convierte en un guardián silencioso cuya perseverancia desarma más que cualquier confrontación estridente. Allí donde otros se desgastan luchando contra lo efímero, Tauro se sostiene en lo eterno. Las constelaciones narran la historia de un ser capaz de soportar cargas que otros no podrían, no por resignación, sino porque dentro de su pecho habita una fortaleza tranquila que se alimenta de la claridad interior. La crueldad, que pretende romperlo, termina siendo absorbida por su misma capacidad de transformar el dolor en determinación. Lo que otros perciben como terquedades, en realidad, una lealtad profunda hacia sus principios, hacia esa voz interna que le recuerda que lo auténtico no se negocia. Cada acto cruel que se alza frente a Tauro encuentra un ser que no olvida quién es. Aunque su mirada parezca suave, en sus ojos descansa una historia de siglos, de supervivencia, de cosechas que regresan una y otra vez tras los inviernos más severos. No conoce la rendición. Conoce, en cambio, la espera paciente, la estrategia silenciosa y la fuerza que solo poseen quienes han aprendido que lo que vale la pena defender no requiere estridencia, sino constancia. El universo entero parece inclinarse cuando Tauro decide avanzar. Su paso es lento, pero definitivo, y con cada movimiento reafirma la idea de que ninguna crueldad tiene la capacidad de destruir lo que está verdaderamente arraigado. La tierra vibra con él, recordando que la vida siempre encuentra un modo de abrirse paso. Así, donde antes había herida, empieza a surgir una nueva firmeza; donde hubo sombra, crece una luz serena que no busca brillar para impresionar, sino iluminar para sostener. En esa luz se concentra la esencia heroica de Tauro, un espíritu que enfrenta la crueldad sin perder su naturaleza pacífica, que resiste sin volverse amargo, que transforma sin imponerse. Su épica no es la de las grandes batallas, sino la de los seres que, aun siendo probados 1000 veces, continúan erguirse con convicción. Y en esa perseverancia, el mundo encuentra un refugio, un ejemplo y una promesa de que ninguna sombra puede contra la fuerza paciente de lo que está nacido para perdurar. En los pliegues profundos del cielo nocturno, donde los antiguos astrólogos escuchaban el murmullo del cosmos para descifrar destinos, Tauro emerge como una fuerza cuya relación con la crueldad se expresa también en dimensiones más sutiles, menos visibles, pero igualmente decisivas. Este signo no solo enfrenta lo adverso, lo transforma desde una alquimia silenciosa que proviene de su conexión con lo material, lo sensorial y lo perdurable. En su esencia se encuentra la memoria de la tierra, una memoria que no olvida y que convierte cada dolor en un cimiento más sólido para el porvenir. La crueldad no penetra en Tauro de inmediato, pues su naturaleza está dotada de una coraza invisible hecha de valores firmes, principios arraigados y la convicción de que el mundo puede ser un lugar noble a pesar de sus sombras. Sin embargo, cuando esta crueldad consigue rozar su serenidad, se produce en el interior del signo un movimiento lento pero trascendental.
Allí se activa su capacidad para quedarse en pie mientras todo alrededor parece desmoronarse. Esta permanencia no proviene de la rigidez, sino de una fuerza vital que entiende que los vientos más duros solo prueban la solidez de aquello que está construido con propósito. La paciencia de Tauro adquiere un matiz épico cuando se enfrenta a lo injusto. No cede ante provocaciones ni responde al caos con el mismo caos. Es un guardián de la estabilidad en un universo que a menudo se mueve con violencia. Ante la crueldad, se vuelve aún más fiel a su ritmo interior, a su respiración profunda, a su modo de avanzar como si cada paso hubiera sido decidido por generaciones antes de él. Así, lo que podría parecer lentitud es en realidad un viaje deliberado hacia una victoria que no necesita proclamarse en voz alta. Existen también aspectos internos que fortalecen su capacidad para resistir la crueldad. Entre ellos, su extraordinario sentido de valor propio, que no se basa en elogios externos ni en comparaciones, sino en la certeza de que su esencia es digna sin necesidad de pruebas. Ese valor se convierte en una muralla contra la hostilidad del mundo. Cuando alguien intenta menoscabarlo, Tauro siente un impulso telúrico que lo reafirma en su identidad. En su interior crece una montaña que nadie puede desplazar. Otro elemento profundamente vinculado con su poder frente a la crueldad es su fidelidad. No solo a otras personas, sino también a sí mismo. Incluso cuando la crueldad proviene de quienes consideraba aliados, Tauro mantiene su integridad. Su lealtad es un faro que no se apaga aun cuando la marea suba. Esta cualidad, elevada a la categoría de virtud heroica, le permite sobreponerse al dolor emocional sin perder la nobleza que lo caracteriza. La crueldad puede dejar cicatrices, pero jamás lo convierte en un ser desalmado. Su fortaleza reside precisamente en la capacidad de conservar la bondad incluso cuando el entorno la desafía. La constancia es otro de sus bastiones. Mientras la crueldad busca quebrar, dispersar y desorganizar, Tauro responde con perseverancia. Su espíritu entiende que ninguna intención destructiva puede prevalecer contra quien, día tras día, continúa construyendo su camino sin desviarse. Este signo conoce la arquitectura del esfuerzo continuo, el arte de sostener un sueño incluso cuando los demás ya lo han abandonado. En esta firmeza se encuentra una épica silenciosa, comparable a la de los héroes que saben que las verdaderas conquistas requieren tiempo y compromiso. También hay en Tauro una sensibilidad profunda que lo ayuda a identificar cuando una crueldad pretende disfrazarse de necesidad o de exigencia. Su intuición sensorial percibe lo que no se dice, desvela lo oculto detrás de las acciones y reconoce cuando alguien actúa movido por la oscuridad interior. Esta percepción, lejos de debilitarlo, le permite decidir qué batallas merecen su energía. No se desgasta en enfrentamientos inútiles porque su sabiduría natural lo guía hacia lo que realmente tiene sentido defender. La capacidad de regeneración de Tauro merece una atención especial. A diferencia de signos cuya recuperación se basa en la rapidez o en el desprendimiento, Tauro sana desde lo profundo. Se toma el tiempo necesario para reconstruir lo herido. Cada fragmento vuelve a su lugar siguiendo un orden interno que solo él conoce. Y cuando regresa, emerge con una fortaleza ampliada. La crueldad, que pretendía quebrarlo, termina alimentando su evolución. De ella obtiene una firmeza aún mayor, un propósito más claro y un temple que solo los espíritus conectados con la tierra pueden alcanzar. Finalmente, el vínculo de Tauro con la belleza también desempeña un papel crucial. Ante la crueldad, busca refugio en lo que armoniza el espíritu, la música que calma, la naturaleza que abraza, el arte que recuerda la grandeza del ser humano incluso en sus horas más oscuras. Esta capacidad de rodearse de lo que eleva le permite no caer en el cinismo ni en la amargura. La belleza actúa como un bálsamo y como un recordatorio de que el mundo contiene más bondad que crueldad, más creación que destrucción. Así, en cada una de estas dimensiones se revela la grandeza épica y motivadora de Tauro. Un ser que no enfrenta la crueldad con ferocidad desmedida, sino con una fuerza antigua que proviene de lo sólido, lo constante y lo verdadero. Un espíritu que resiste, transforma y enseña que en la quietud también habita la victoria, y que en el silencio de la tierra late un poder capaz de superar cualquier oscuridad. En los rincones más profundos de la astrología, donde las energías se entrelazan con las historias invisibles del alma humana, existen matices del espíritu taurino que no siempre se revelan a primera vista, especialmente cuando la crueldad se alza como un desafío que intenta alterar su naturaleza estable. Hay aspectos silenciosos y potentes que se activan en Tauro en presencia de la injusticia, rasgos que laten en su interior como corrientes subterráneas y que configuran una respuesta mucho más amplia de lo que los demás perciben.
Uno de esos aspectos es su relación con el tiempo. Tauro comprende el ritmo del universo de manera instintiva, y posee una percepción profunda de que todo acto cruel intenta, de una u otra forma, robar tiempo, tiempo de paz, tiempo de crecimiento, tiempo de descanso o de construcción. Es en este punto donde Tauro se vuelve un guardián del tiempo propio. Sabe detener la intrusión, cerrar el paso a lo que busca drenarlo y volver a centrar su energía en lo que considera sagrado. Esta defensa no se hace desde la prisa, sino desde una firmeza que no cede ni se desgasta. En su interior, cada segundo recuperado es una victoria épica. Otro aspecto que expande su fortaleza es su conexión con el cuerpo. Tauro no solo habita el mundo físico, sino que lo honra y lo utiliza como un canal de resistencia ante la crueldad. Cuando el dolor emocional intenta fragmentarlo, recurre al poder de su presencia física, la respiración anclada, el movimiento consciente, la estabilidad en sus gestos, la búsqueda de sensaciones que lo devuelven al centro. Su cuerpo se convierte en un templo de protección donde la crueldad pierde fuerza. Esta relación profunda con lo corporal le permite mantenerse firme incluso cuando la tormenta parece querer arrancarlo del suelo. La memoria emocional de Tauro es otro elemento que se despliega de manera épica frente a la crueldad. A diferencia de quienes olvidan para seguir adelante, Tauro recuerda para no repetir. Sus recuerdos se convierten en mapas que guían su manera de relacionarse con el mundo. No es rencor lo que conserva, sino aprendizaje. Cada experiencia dolorosa se transforma en una advertencia, en una herramienta que le permite detectar señales tempranas de situaciones que podrían dañarlo nuevamente. En esta sabiduría acumulada reside una protección invisible que se vuelve más fuerte con el tiempo. También existe en Tauro un vínculo con la voz interior que se intensifica cuando la crueldad intenta silenciarlo. En esos momentos, su intuición adquiere un tono grave y poderoso, como si proviniera de la misma tierra que lo rige. Es una voz que no grita, pero que resuena con claridad absoluta. Esa guía interior lo sostiene, le indica cuándo avanzar o cuándo mantenerse inmóvil, cuándo hablar o cuándo dejar que el silencio sea su mejor respuesta. Esta intuición terrenal, firme y ancestral, lo convierte en uno de los signos más difíciles de manipular cuando se encuentra alineado consigo mismo. La capacidad de Tauro para crear estabilidad en medio del caos es otro aspecto que cobra relevancia ante la crueldad. Allí donde otros se quiebran o se dispersan, Tauro puede construir refugios. Puede transformar situaciones hostiles en espacios de calma, aun cuando la calma sea mínima. Su habilidad para ordenar, reorganizar y recomponer lo que ha sido alterado convierte su presencia en un bálsamo para quienes lo rodean. La crueldad pierde terreno cuando descubre que no puede desestructurar a quien posee la capacidad de reconstruir incluso con los pedazos más pequeños. Hay también en Tauro una fuerza creativa extraordinaria que suele florecer precisamente en los momentos en que la vida se vuelve adversa. Inspirado por la tierra, convierte el dolor en producción, arte, planificación, proyectos, gestos que edifican algo nuevo. Esta creatividad no es impulsiva, es profunda, paciente y con un propósito claro. En ella reside un acto de rebelión silenciosa contra la crueldad, pues demuestra que lo destructivo jamás podrá apagar lo que está impulsado por la necesidad de hacer crecer y dar vida. El silencio de Tauro merece una especial consideración. No es un signo que responda con alardes ni confrontaciones innecesarias, pero su silencio nunca es vacío. En la ausencia de palabras se esconde una fuerza que desconcierta a quienes esperan una reacción impulsiva. Ese silencio es presencia pura, es conciencia de sí, es la calma antes de una decisión que será definitiva. Es un silencio que observa, que mide, que comprende. Y cuando finalmente actúa, lo hace con la certeza de lo que debe hacerse, sin titubeos y sin regreso. Finalmente, se encuentra su conexión espiritual con la tierra misma, una alianza energética que lo hace prácticamente inquebrantable. Ese vínculo lo sostiene incluso en los momentos más crueles. La tierra le enseña que todo ciclo tiene un propósito, que todo invierno guarda en secreto la promesa de una primavera. De esta forma, Tauro puede atravesar épocas difíciles sin perder la fe en el renacimiento. Su espíritu, fortalecido por esta comprensión profunda de los ciclos naturales, se vuelve un faro de perseverancia para los demás. Cada uno de estos aspectos ampliados conforma la grandeza silenciosa y monumental de Tauro cuando enfrenta la crueldad. No solo resiste, transforma, asciende, se fortalece y demuestra que la verdadera épica no siempre se manifiesta en batallas espectaculares, sino en la capacidad de mantenerse fiel a sí mismo mientras el mundo intenta desestabilizarlo.
En esa constancia se encuentra una lección universal: la fuerza auténtica nunca necesita imponerse, porque simplemente es. En los territorios simbólicos donde la astrología revela capas profundas del carácter, existen dimensiones del espíritu taurino que solo emergen cuando la sombra de la crueldad intenta opacar su esencia. Estos aspectos, que suelen permanecer ocultos en tiempos de calma, se despliegan con una fuerza sorprendente en los momentos de adversidad, como si la energía de la constelación despertara con un brillo distinto cuando es necesario defender su integridad. Una de esas dimensiones es su relación con el silencio interior. Cuando la crueldad golpea, Tauro se repliega hacia un espacio íntimo donde reside su verdad más pura. No es un refugio de evasión, sino un santuario interno en el que reorganiza sus emociones, fortalece su propósito y recupera su identidad. Allí, la voz del exterior se apaga y da paso a una tranquilidad profunda que le permite ver con mayor claridad el camino que debe tomar. En ese silencio no hay vacío, hay poder latente, una concentración de energía que más tarde se convertirá en movimiento firme. Otro aspecto poderoso es su manera de sostener lo que ama incluso bajo presión. La crueldad intenta quebrar vínculos, fracturar relaciones y sembrar desconfianza. Sin embargo, Tauro se convierte en un guardián incansable de aquello que considera valioso. Protege con su presencia, con su constancia y con su determinación. Cuando algo o alguien es importante para él, puede soportar tempestades enteras sin soltar la mano que decidió sostener. Esa fidelidad se vuelve un acto heroico en entornos donde la crueldad se alimenta de la inestabilidad. La capacidad de Tauro para conservar la esperanza es otro rasgo que se fortalece frente a lo adverso. Aunque su espíritu es realista y práctico, posee una fe silenciosa en que la vida tiene ritmos y ciclos que siempre llevan hacia un renacimiento. Esta convicción no es ingenua, está basada en la observación profunda de la naturaleza que lo rige. Así como la tierra espera pacientemente el deshielo para volver a florecer, Tauro confía en que ningún periodo de dolor es permanente. Su esperanza es una fuente interior de energía que impide que la crueldad apague su luz. Un elemento extraordinario aparece también en su relación con el valor. A primera vista, Tauro puede dar la impresión de evitar confrontaciones, pero cuando la crueldad amenaza lo que es esencial, surge una valentía antigua, sólida y determinada. No hace alarde de ella. Es un valor que se manifiesta en gestos concretos: permanecer donde otros retroceden, hablar cuando el silencio sería más cómodo, perseverar cuando la derrota parece probable. Su valentía es práctica, silenciosa y profundamente transformadora. La forma en que Tauro procesa la desilusión también lo distingue en momentos de crueldad. No se hunde de inmediato ni se paraliza. Siente la herida con profundidad, pero la analiza desde la necesidad de comprender y no desde la impulsividad. Busca el sentido, identifica la raíz del daño, reconoce qué emociones le pertenecen y cuáles provienen de la maldad ajena. Este proceso, aunque lento, se convierte en una fortaleza emocional que dificulta que la crueldad lo manipule o vuelva a herirlo de la misma forma. La conexión de Tauro con la estabilidad material adquiere un matiz épico cuando enfrenta la crueldad. No se trata solo de seguridad económica, sino de la capacidad de crear estructuras sólidas que lo sostienen en todos los planos. Organiza su entorno, construye rutinas que lo nutren, establece bases internas y externas que le permiten resistir sin perder su eje. La estabilidad que genera funciona como un escudo ante la hostilidad. La crueldad pierde impacto cuando no tiene puntos de entrada en una vida ordenada y anclada. Otro aspecto significativo es la capacidad de Tauro para transformar la rabia en productividad. La crueldad puede despertar en él un enojo profundo, pero lejos de desbordarlo, lo canaliza hacia la acción. Este signo convierte la frustración en esfuerzo constante, en proyectos que prosperan, en decisiones que lo impulsan hacia adelante. Esta facultad de transmutación convierte cada ataque en una oportunidad de crecimiento, y convierte lo adverso en un combustible inesperado para su evolución. El instinto protector de Tauro también se amplifica bajo la sombra de la crueldad. Cuando percibe que alguien vulnerable está siendo lastimado, se transforma en un muro inamovible. Defiende a quienes ama con un fervor que brota desde sus raíces más profundas. Su protección no es impulsiva ni violenta, sino sólida, estratégica y sostenida. La crueldad se ve obligada a retroceder ante una fuerza tan tranquila como implacable. Finalmente, uno de los aspectos más enigmáticos y poderosos que Tauro despliega frente a la crueldad es su capacidad de renacer sin perder su esencia. Otros signos cambian por completo después del dolor, pero Tauro se reconstruye manteniendo su naturaleza.
Su renacimiento es una reafirmación de quién es, una versión más fuerte, más consciente y más conectada consigo misma. La crueldad no logra deformarlo, solo lo pule. Le quita lo superficial, le revela prioridades y lo impulsa a vivir con mayor autenticidad. Cada uno de estos aspectos profundiza la dimensión épica de Tauro ante la adversidad. Su fuerza no reside en la agresión ni en la venganza, sino en una fortaleza interna que se expande desde lo más simple hasta lo más trascendental. En su manera de resistir y transformarse, Tauro demuestra que la grandeza verdadera no depende del estruendo ni del conflicto, sino de la capacidad de mantenerse fiel a un espíritu que, incluso frente a la crueldad, sigue creciendo como la tierra que nunca deja de prepararse para florecer. En las profundidades simbólicas donde la astrología teje la esencia de los signos, existe en Tauro un conjunto de cualidades ocultas que se despliegan únicamente cuando la crueldad intenta desestabilizar su existencia. Son fuerzas dormidas, antiguas, que emergen como guardianes silenciosos en el instante en que la vida se vuelve más áspera. Estas dimensiones, poco mencionadas pero intensamente presentes, revelan la magnitud interior de un signo que parece tranquilo, pero cuyo espíritu encierra una grandeza capaz de mover montañas invisibles. Uno de los elementos más profundos es su conexión con la resistencia emocional acumulativa. Tauro no reacciona de forma inmediata ante la crueldad, en cambio, absorbe cada impacto con una serenidad que desconcierta. En esos momentos, su interior funciona como una gran vasija de piedra que recibe el golpe, lo contiene y finalmente lo transforma. No explota ni se desborda sin sentido. Deja que la emoción decante en capas, donde el dolor pierde agudeza y se convierte en un aprendizaje estructural. Así, lo que podría destruir a otros, en Tauro se convierte en cimiento. Esa capacidad de contener y procesar es uno de sus actos más poderosos. Otra dimensión se encuentra en su sentido del propósito. Cuando la crueldad aparece, Tauro no se queda atrapado en el acto en sí mismo. Busca comprender para qué ha surgido ese obstáculo, qué parte de su camino necesita ser reforzada, qué área de su vida requiere una fortaleza mayor. Su mente y su espíritu se alinean con una claridad que solo aparece bajo presión. La crueldad, sin proponérselo, se convierte en una antorcha que ilumina zonas que Tauro no había observado antes. De este modo, transforma la adversidad en dirección, y la dirección en crecimiento. Su relación con el entorno también adquiere una profundidad especial. Tauro percibe los espacios, los paisajes y las energías con una sensibilidad que otros no poseen. Cuando la crueldad intenta desgarrar su estabilidad interior, busca reconectar con elementos que le devuelven su fuerza, el contacto con la naturaleza, la calma del hogar, la presencia de silencio vivo en sus entornos. Esta capacidad de sanar a través de lo que lo rodea convierte cada crisis en un viaje hacia un espacio renovado. Para este signo, el mundo físico no es solo un escenario, sino un aliado que lo reconforta y lo impulsa. La firmeza de Tauro frente a la manipulación es otro aspecto que se magnifica ante la crueldad. La hostilidad, cuando viene disfrazada, pierde eficacia frente a la claridad sensorial de este signo. Posee una percepción instintiva que detecta intenciones ocultas, tensiones internas o falsedades incluso antes de que se manifiesten por completo. Esa percepción no lo vuelve desconfiado, sino consciente. Gracias a ella, la crueldad queda desarmada en su presencia, porque Tauro comprende lo que realmente está ocurriendo mucho antes de reaccionar. Este discernimiento actúa como una armadura transparente. La perseverancia espiritual de Tauro también se ve engrandecida en estos momentos. Aunque su conexión con lo trascendental suele ser silenciosa, tiene una profundidad comparable a las raíces de un árbol milenario. Cuando la crueldad golpea su vida, su espíritu no se quiebra, en cambio, se hunde más profundamente en esa raíz interior. Encuentra fuerza en su esencia, en su identidad, en el sentido de continuidad que lo conecta con algo mayor que él mismo. Esta fortaleza espiritual lo mantiene avanzando incluso cuando la mente o el cuerpo parecen cansados. La dignidad que conserva aún bajo la presión de lo injusto es otra de sus hazañas más heroicas. Tauro jamás permite que la crueldad modifique su comportamiento esencial. No responde con la misma oscuridad, no se rebaja ni altera su forma de ser para imitar aquello que lo hirió. Es uno de los pocos signos que puede mirar a la crueldad con serenidad y seguir actuando desde su nobleza. Esta dignidad es tan poderosa que, en muchas ocasiones, desarma por completo a quienes intentaron dañarlo, pues esperaban una respuesta de destrucción, no una expresión de fortaleza tranquila. Existe, además, un arte insondable en su forma de reconstruir sus sueños. Cuando la crueldad rompe una ilusión,
Tauro vive un duelo profundo, pero no se rinde. Comienza a tallar nuevamente sus aspiraciones como quien esculpe la piedra. Su reconstrucción nunca es improvisada, es paciente, consciente y llena de intención. A través de este proceso, sus sueños renacidos suelen ser más sólidos, realistas y luminosos que los anteriores. Esta capacidad de volver a crear sin perder la fe en la belleza de la vida es uno de sus dones más inspiradores. La energía protectora de Tauro sobre su paz interior adquiere también un matiz épico. Puede permitir que la vida lo golpee en múltiples direcciones, pero jamás permitirá que su núcleo interno sea invadido. Este núcleo es sagrado, un espacio donde habitan sus valores, sus emociones genuinas y su esencia. Defiende ese espacio con una fuerza silenciosa que no necesita explicarse. La crueldad nunca logra penetrar ese santuario, porque Tauro conoce el arte de cerrar sus fronteras emocionales sin levantar muros innecesarios hacia el exterior. Finalmente, uno de los aspectos más poderosos y menos mencionados es su capacidad de enseñar a través del ejemplo. En tiempos de crueldad, Tauro no predica, sino que encarna. Demuestra que se puede ser fuerte sin ser agresivo, que se puede resistir sin perder la sensibilidad, que se puede avanzar sin destruir. Su mera presencia se convierte en un mensaje para quienes lo observan. Su forma de mantenerse firme y auténtico inspira a otros a hacer lo mismo. Así, lo que comenzó como un acto de resistencia personal se convierte en una influencia que trasciende. Con cada una de estas dimensiones, se revela la grandeza interior que Tauro despliega ante la crueldad. No solo soporta, transforma. No solo resiste, eleva. No solo se mantiene, florece. En su fuerza silenciosa se encuentra una épica que no necesita trompetas ni batallas visibles. Es la épica de la perseverancia, de la autenticidad y de la dignidad que perdura aun cuando la vida intenta quebrarla. Y en esa permanencia, el universo encuentra uno de sus relatos más inspiradores. En las profundidades simbólicas donde el arquetipo taurino respira su esencia, aún permanecen dimensiones ocultas que se manifiestan únicamente cuando la crueldad actúa como un viento frío que intenta atravesar la solidez de este signo. Son aspectos que no siempre se reconocen a simple vista, pero que forman parte de la estructura interna de Tauro como raíces que sostienen a un árbol incluso en las tormentas más violentas. Lo que parece un temperamento apacible es, en realidad, un terreno fértil lleno de fuerzas telúricas que despiertan cuando la vida exige una resistencia extraordinaria. Uno de estos aspectos ocultos es la forma en que Tauro trabaja con la energía del silencio prolongado. A diferencia de otros signos que buscan comprender la crueldad de inmediato, Tauro permite que la experiencia se asiente, que la emoción se revele capa por capa. No precipita conclusiones ni reacciones. Su silencio se convierte en un espacio alquímico donde lo que le hicieron se transforma lentamente en comprensión, y luego en determinación. En ese silencio es donde encuentra su fortaleza más refinada, donde la crueldad pierde filo porque ya no enfrenta a una emoción cruda, sino a una conciencia templada. Otro aspecto que se engrandece es su profunda relación con el ritmo natural de su propia energía. Cuando la crueldad intenta desorganizarlo, Tauro vuelve instintivamente a su ciclo interior. Sabe cuándo detenerse, cuándo avanzar y cuándo volver a empezar. No permite que los actos ajenos marquen su ritmo. Su capacidad de recuperar el compás personal lo convierte en un ser difícil de desestabilizar. Por más que el entorno intente imponer el caos, Tauro rehace su propio orden, reconstruye sus días, reencuentra su respiración. Su constancia se vuelve una afirmación silenciosa de libertad. En la dimensión emocional, surge una fuerza que suele pasar desapercibida, la capacidad de Tauro para sostener el bienestar de otros incluso cuando enfrenta crueldad. Este signo, aunque herido, posee un instinto protector tan amplio que puede ofrecer apoyo, calma y presencia a quienes lo rodean sin dejarse consumir por el dolor. Esa habilidad para seguir siendo un pilar aún en los momentos difíciles revela la profundidad épica de su corazón. La crueldad no le arrebata la ternura, y ese es uno de sus actos más heroicos. La manera en que Tauro se aferra a la autenticidad es otro rasgo que se intensifica frente a la hostilidad. No se adapta para agradar ni se deforma para evitar conflictos. Al contrario, la crueldad lo empuja aún más hacia el centro de sí mismo, como si cada golpe lo recordara de dónde viene y cuáles son sus verdaderas raíces. Esta autenticidad sin concesiones actúa como una espada luminosa que corta la influencia de quienes intentan manipularlo o rebajarlo. No puede ser moldeado por la maldad, porque su identidad es demasiado sólida para fragmentarse.
La conexión sensorial de Tauro con el mundo también adquiere un matiz más profundo cuando se enfrenta a lo injusto. La intensidad de una fragancia, el tacto de una textura cálida, el sonido del viento o el sabor de un alimento especial se convierten en anclas emocionales que lo ayudan a mantenerse presente. A través de lo sensorial, recupera la paz que la crueldad intentó robarle. Esta capacidad de encontrar alivio y fortaleza en las experiencias simples del cuerpo demuestra la grandeza de su vínculo con la vida concreta. En esa reconexión sensorial, la oscuridad pierde territorio. Un aspecto solemne y trascendental que se enciende en Tauro bajo la crueldad es su relación con la memoria ancestral. Este signo lleva dentro de sí una sabiduría silenciosa heredada de generaciones, una fortaleza que no proviene solo de su experiencia individual, sino de una continuidad energética que lo precede. En los momentos más difíciles, esa sabiduría antigua se activa como un murmullo interno que lo sostiene, que le susurra que puede resistir porque otros antes que él también resistieron. Es una fuerza heredada que no se ve, pero que vibra en su interior como un tambor sagrado. La capacidad de Tauro para poner límites desde la calma es otra de sus virtudes ocultas más poderosas. Ante la crueldad, no necesita levantar la voz ni entrar en confrontaciones desbordadas. Sus límites son claros, firmes y difíciles de quebrar. Los establece como quien delimita un territorio sagrado. Su presencia basta para que la crueldad entienda que ha alcanzado un punto infranqueable. Esta forma de marcar límites sin violencia, solo con determinación, lo convierte en una figura imponente a pesar de su aparente tranquilidad. Hay también una cualidad épica en su paciencia estratégica. La crueldad suele pretender una reacción rápida, un desvío emocional, una grieta. Pero Tauro no responde a ese llamado. Espera. Observa. Alinea su energía. Su paciencia no es resignación, sino cálculo. Cuando decide actuar, lo hace de forma certera, sin desperdiciar fuerzas, sin cometer excesos. Y en esa acción medida reside una sabiduría que desarma a quienes intentaron derribarlo. Sus movimientos son lentos pero definitivos, como los cambios geológicos que transforman la Tierra sin necesidad de estruendo. La manera en que Tauro gestiona el desapego emocional también se fortalece bajo la presión de la crueldad. Aunque es un signo que valora profundamente lo que ama, sabe soltar cuando ha llegado el momento. No se aferra a lo que le causa daño. Su desprendimiento no es abrupto ni impulsivo, es consciente, reflexivo y lleno de respeto por sí mismo. Esta capacidad de liberar cargas emocionales sin resentimiento lo libera y lo eleva. La crueldad no lo ata, lo impulsa a dejar atrás lo que ya no merece estar en su vida. Finalmente, existe en Tauro una grandeza luminosa que se activa cuando lograron superarlo. No se limita a sobrevivir, florece. Su renacimiento es lento pero monumental. Se reconstruye con tanta dedicación que su nueva versión es más sólida, más profunda y más sabia que cualquier etapa anterior. No vuelve a ser el mismo, pero conserva lo mejor de sí. La crueldad, al final, se convierte en el eco lejano de una batalla que lo llevó a un nivel más alto de comprensión y fortaleza. Así, en cada una de estas dimensiones ocultas, emerge la verdadera magnitud épica de Tauro. Un espíritu que no se quiebra, que no se rinde, que no se vacía. Un ser que transforma el dolor sin permitir que lo ensucie. Un guardián de la calma, de la autenticidad y de la dignidad. Y en esa transformación silenciosa y majestuosa, encuentra la victoria que solo los espíritus más fuertes pueden alcanzar. Existe aún un vasto territorio simbólico dentro del espíritu taurino que emerge cuando la crueldad intenta teñir de oscuridad su camino. Son aspectos que no suelen mencionarse porque se mantienen en las capas más profundas de su naturaleza, protegidos hasta que la vida exige su manifestación. En ellos se revela una grandeza silenciosa que recorre el alma de Tauro como un río subterráneo que solo asciende a la superficie cuando el mundo parece intentar quebrarlo. Estas cualidades ocultas completan la arquitectura íntima de un ser cuya fortaleza proviene tanto de su resistencia como de su capacidad de renacer con una luz más intensa que antes. Uno de estos aspectos poco explorados es la manera en que Tauro recibe la energía de sus emociones más densas. La crueldad no solo hiere la mente, también sacude el cuerpo y el espíritu. Pero en Tauro, algo sorprendente ocurre, lo que otros expulsan de inmediato, él lo absorbe temporalmente para comprenderlo. Ese proceso interno es complejo y profundo. Permite que la emoción tome forma dentro de él, la observa sin dejarse consumir, la siente en su totalidad, y luego la integra como parte de una sabiduría que lo vuelve impenetrable.
Su proceso emocional no es simple resistencia, es una transformación silenciosa donde el dolor pierde la capacidad de herir por segunda vez. Otro elemento que cobra protagonismo es su capacidad de armonizar la energía que lo rodea cuando se encuentra ante la crueldad. Tauro es un signo regido por una vibración de estabilidad, y cuando el ambiente se vuelve tenso, hostil o agresivo, instintivamente busca restaurar el equilibrio. Cambia el tono de la conversación, ordena el espacio, regula el ritmo de su respiración o incluso modifica su postura física. Estos actos, aparentemente simples, poseen un impacto profundo, desarman la energía caótica. La crueldad pierde potencia frente a un ser que puede devolver serenidad al entorno sin necesidad de confrontación directa. El vínculo de Tauro con la seguridad interior es otro de los aspectos que se revelan en tiempos de adversidad. No depende del exterior para sentirse estable, su estabilidad nace de una construcción interna hecha durante años, basada en valores, experiencias, hábitos y reflexiones. Cuando la crueldad intenta derribar esa estabilidad, solo consigue resaltar la fortaleza de sus cimientos. Su seguridad es un territorio sagrado que no puede ser tomado por sorpresa ni devastado fácilmente. Su interior es una fortaleza construida piedra a piedra, donde ninguna sombra puede obtener dominio. La forma en que Tauro maneja la energía de la decepción también merece ser explorada. Cuando la crueldad proviene de alguien en quien confió, el golpe es profundo, pero no lo quiebra. En vez de hundirse en la desesperación, comienza un proceso lento y firme de separación emocional. No hace dramatismos ni declaraciones grandiosas. Simplemente va retirando su energía de ese vínculo, milímetro a milímetro, hasta que la conexión deja de tener influencia sobre él. Ese desapego silencioso es una de sus victorias más elegantes. Y una vez que se ha desvinculado, es imposible que la crueldad lo alcance de la misma forma nuevamente. La intuición práctica de Tauro es otro rasgo que se intensifica frente a la injusticia. A diferencia de una intuición abstracta, la suya se expresa en sensaciones corporales, en percepciones físicas, en una certeza que nace desde el instinto. Siente cuando algo no está bien sin necesidad de pruebas. Esta intuición lo guía hacia mejores decisiones y lo protege de repetir errores. La crueldad rara vez puede sorprender a Tauro más de una vez, porque su interior registra señales con precisión profunda. Cada experiencia se convierte en un mapa. También se manifiesta un sentido de nobleza ancestral que lo empuja a actuar con rectitud incluso cuando ha sido herido. Tauro es capaz de mantener la compostura, el respeto y la integridad moral en situaciones donde otros signos perderían el control. Esta nobleza no es ingenuidad, sino un compromiso interno con una forma elevada de ser. La crueldad nunca lo convierte en alguien semejante a ella. Conserva su estilo, su elegancia, su calidad humana. Esa capacidad de seguir siendo el mismo en medio de la oscuridad es una victoria que pocas almas pueden lograr. La relación de Tauro con la reconstrucción del espacio vital adquiere un papel decisivo cuando la crueldad ha dejado estragos. No se conforma con simplemente sanar, necesita reorganizar el entorno para que su espíritu pueda renacer. Cambia muebles, limpia rincones, renueva rutinas, introduce belleza donde antes hubo vacío. Esta reconstrucción exterior refleja la reconstrucción interior. Cada objeto recolocado, cada gesto cotidiano recuperado, cada hábito reestablecido, es parte de un ritual heroico donde el orden vuelve a invocarse para expulsar cualquier rastro de oscuridad. Un aspecto profundamente inspirador aparece en la forma en que Tauro vuelve a confiar en la vida después del dolor. Aunque su desconfianza puede prolongarse un tiempo, no se cierra para siempre. Sabe que la crueldad no define al mundo. Con paciencia, permite que nuevas personas, experiencias o caminos se acerquen a su vida. Lo hace con cautela, pero también con valentía. Esta capacidad de volver a abrir el corazón, de permitir que la esperanza entre de nuevo, es uno de los actos más épicos que pueden realizarse después de haber soportado lo injusto. Otro elemento que se despierta es la firmeza de su propósito vital. Cuando la crueldad amenaza con desviarlo, Tauro vuelve a mirar el horizonte que ha elegido. No permite que la herida lo haga abandonar sus metas. Su visión se vuelve aún más aguda, más enfocada. La adversidad lo reafirma, lo afila, lo impulsa a avanzar con mayor determinación. Es en este punto donde su tenacidad alcanza niveles extraordinarios, nada lo aparta de lo que sabe que debe construir. Finalmente, existe en Tauro una capacidad luminosa de inspirar sin pronunciar una sola palabra.
Su modo de resistir, de mantenerse fiel a sí mismo, de transformar la crueldad en sabiduría, se convierte en una fuente de fuerza para quienes lo observan. Su resiliencia no solo lo eleva a él, eleva a otros. Su energía terrenal, constante, noble y profunda se convierte en un recordatorio universal, incluso la crueldad más feroz se disuelve ante un espíritu que se rehúsa a ser doblegado. Así, en estos aspectos no mencionados previamente, se despliega la inmensidad de Tauro frente a la oscuridad. Un ser que encarna la estabilidad en un mundo turbulento, que transforma heridas en cimientos, que reconstruye con belleza, que observa con sabiduría y que avanza con paso firme hacia un destino elegido. Un espíritu que demuestra que la verdadera grandeza no depende de vencer con violencia, sino de persistir con una fuerza interior que ningún acto cruel podrá jamás extinguir.